Ahora llegamos a esto. Quiero tocar un tema importante. Ahora que terminamos con lo primario, les compartiré esto importante. La Biblia dice que cuando Pablo enseñó en Romanos 5, pero la ley se introdujo. ¿Saben cuándo dice la ley se introdujo? Dijo, para que el pecado abundase. La ley se introdujo, los 10 mandamientos entraron. No para que la santidad abundara. Oro porque pongan esto en alguna parte de su espíritu. Según las Escrituras, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Con base en los argumentos de muchas personas, la ley se introdujo para que la santidad abundase. Eso no es lo que la Biblia dice. Por favor, memoricen este versículo. Luego dice, mas cuando el pecado abundó, del griego pleonazo, ¿sí? Aumentó. Cuando el pecado abundó, pleonazo, sobreabundó la gracia. No es pleonazo, sino uperperiseuo. Y más sobre eso, por cierto, más sobre eso es lo que dijo Kenneth Wust, el famoso erudito griego. Él dijo que esa palabra uperperiseuo es poderosa. No solo es la palabra periseuo, que ya es rebosante. Uper es nuestra palabra, de donde sacamos la palabra hiper, del griego uper. Es uperperiseuo. Periseuo es rebosante. Hiperrebosante, que significa superabundante. Y mucho más que eso. ¿No es genial? Amén. Ahora, donde el pecado pleonazo es incrementar, donde el pecado incremente, la gracia sobreabunda. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué Él enseñó esto? Algunos argumentan, esos son los 2 últimos versículos de Romanos 5. Vamos a Romanos 6 ahora. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Obviamente esas son personas en contra de la gracia. Puedo escuchar las voces judías aquí, contradiciendo a Pablo. ¿Estás diciendo que donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda? Dices que sigamos pecando. Por cierto, citan mal a Pablo. Dicen, ¿que la gracia abunde? No usaron uperperiseuo. Ellos no tienen la revelación. Solo los que no tienen la revelación de uperperiseuo harán preguntas tontas como esta. Porque lo que citaron es que la gracia puede pleonazo. Abundar ahí es pleonazo. ¿Sí? Pero Pablo no dijo la gracia pleonazo, él dijo donde el pecado pleonazo, donde el pecado aumenta. La gracia uperperiseuo sobreabunda. Si citas a Pablo correctamente dirás, debemos pecar para que la gracia uperperiseuo, ¿cierto? Pero él no sabe cómo citar. Dijo, debemos pecar para que la gracia pleonazo, para que la gracia aumente. Eso nos dice que él no escuchó el mensaje adecuadamente. Tengan eso en mente. Las personas que siempre hacen preguntas así. Juan Calvino lo dijo así. Cuando alguien te dice que la gracia te da la libertad de pecar, él dijo esto, como la medicina, que debería matar la enfermedad, alimentará la enfermedad. Es Juan Calvino, quien vivió hace muchos años. Eso es lo que dice, como la gracia, la medicina, que mata enfermedades, alimentará la enfermedad. ¿Entienden? Literalmente dice, una pregunta tonta. Muy bien, entonces, da la respuesta, de ninguna manera. La gracia no lleva a libertinaje. La gracia que predicamos saca el carácter de Cristo. Como dije, la ley nunca les dice que den a las personas. Les dice, no robes. Hay personas que no roban y son muy tacañas. ¿Han conocido a personas que no roban, pero no son muy generosas? No vean a su vecino, vean adelante. ¿Han conocido a personas que no roban, pero no son nada generosas? La gracia te hace generoso. A veces abusan de ti, pero luego cuando alguien se lleva tu abrigo por la puerta de enfrente, Dios te da muchos más abrigos por la puerta de atrás. Dios se encarga de los que son amables. A veces perdonas a las personas y éstas se aprovechan, pero ¿sabes qué? Tú perdonas. Dios está complacido. Pastor Prince, ¿qué pasa cuando siembro en este ministerio o ese ministerio o en ese lugar y la persona abusa? Dios trata con la persona, pero Dios te da la cosecha. ¿Crees que Dios no conoce tu corazón? Amén. Esta es la pregunta que quiero responder en esta sesión. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos?
La pregunta es, ¿cómo los que morimos al pecado viviremos aún en él? Ahora, morir al pecado es una declaración muy interesante que ha hecho que muchos cristianos lo malinterpreten como morimos a la influencia y el poder del pecado. Así morimos al pecado. Ya no vivimos en él. Pero, de hecho, el razonamiento divino de nuestro Señor Jesús, igual que el de los apóstoles, siempre es ese. Si las personas son libres de la condenación, el pecado perderá su poder. El problema es la condenación. ¿Recuerdan a la mujer que fue encontrada en adulterio? Ella fue atrapada en el mismo acto del adulterio y la llevaron ante Jesús. Los fariseos querían atrapar a Jesús. ¿Recuerdan eso? Todos conocen la historia, así que no la contaré, pero ¿recuerdan lo que Jesús le dijo cuando la salvó? Y la salvó justamente. No dijo, no la apedreen, muéstrenle misericordia. Él no dijo eso. Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno se fueron. Es decir, sí, si no tienes pecado, lanza la primera piedra. Todos se fueron uno a uno. De hecho, había alguien sin pecado, él. ¿Cierto? Ellos lo habrían hecho si hubieran podido, pero no podían. Él podría si quisiera, pero él no quiso. Solo hay uno sin pecado. Y él no lanzó la piedra. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Vean lo que le dice. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Nadie te condenó? Parece que Jesús está preocupado con la idea de condenación, no su pecado. Parece que Jesús está preocupado con, ¿aún sientes la condenación? ¿Aún sientes la vergüenza? ¿Aún sientes la acusación? Él quiere que ella lo diga. Él quiere que las palabras salgan de su boca. Nadie te acusó, nadie te condenó. Y ella dice, nadie, Señor. ¿Notaron el Señor? ¿Y qué dijo él? Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, la iglesia, lo he dicho muchas veces, revirtió el orden. No podemos revertir el orden de Dios. Cuando Dios dice que algo va primero, debe ir primero. Lo que Dios puso primero, el hombre no puede ponerlo al final. Dios dice, la no condenación viene primero, y luego puedes ir y ya no pecar. La iglesia dice, no, ve y no peques más, luego no te condenaremos. Pero Jesús, en su razonamiento divino, entre todos los apóstoles tenían esta creencia, y ellos conocían esta realidad, que cuando no hay condenación, las personas tienen el poder de vivir vidas victoriosas, vidas que glorifican a Jesús. Cuando no hay condenación en su conciencia, no hay condenación en sus corazones, en sus mentes. ¡Aleluya! Viven vidas victoriosas. Irán y ya no pecarán. Ahí entra el empoderamiento. El empoderamiento, la gracia, no es un empoderamiento. La gracia produce empoderamiento. Pero ¿cómo produce la gracia un empoderamiento? Por la revelación de que no hay condenación. No tienes méritos, ni la mereces. Jesús lo pagó todo. Cuando no recibes condenación, tienes el poder para ir y no pecar más. ¿Están escuchando? Luego, no olviden el luego, el orden de esto. Jesús les habló a los fariseos que estaban afuera, diciendo, soy la luz del mundo. El que me sigue, en este caso es ella. Todos nosotros. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. ¿Quieren ver la palabra no tendrá que subrayé para ustedes? ¿Quieren ver el no tendrá? No tendrá es un doble negativo en griego que significa no, nunca, aumé. Un negativo fuerte. No puedes andar en oscuridad cuando eres discípulo de Jesús. Cuando sigues a Jesús, no puedes andar en oscuridad. Simplemente no puedes. La luz que Jesús trae a tu vida es una luz que muestra lo limpio que estás por su sangre. La luz que brilla en tu conciencia es para mostrar lo perfecta que es su obra al quitar nuestros pecados, porque está ligado a lo que pasó con esa mujer. No es luz cuando hablas de Dios. Si Jesús se apareciera ahora o en tu casa en la noche, no hables de Jesús. Algunas personas se asustan si los ángeles aparecen. ¿Cierto? Les diré esto. Lo primero que un ángel dirá es esto, siempre en la Biblia, no temas. Porque nuestra tendencia carnal siempre es temer. No temas. Cuando Jesús se aparezca, no temas. La luz que brilla es una luz que muestra lo perfecto que te ha hecho, lo limpio que te ha hecho, lo libre de condenación que te ha hecho. No temas, la luz que brilla en ti es la demostración de su obra.